¿Se han preguntado por qué la presión es tan importante? Quiero decir, se trata de un signo que se chequea en cada visita médica. Y aparte de darnos información importante del estado actual del sistema cardiovascular, la presión, o al menos la alta presión, es un asesino silencioso. Porque con el tiempo, si no se trata, aumenta el riesgo de un derrame, infarto, falla renal e incluso aneurismas. Así que hoy vamos a definir qué es la presión arterial, qué número es ideal, cómo medirla y cómo podríamos mantenerla saludable. Así que sumerjámonos en la aventura fisiológica y anatómica. Antes de que veamos este cuerpo en detalle, quiero empezar diciendo que la presión, así como muchos otros procesos en el cuerpo, usa el principio de recitos de oro. No la queremos demasiado baja y no la queremos demasiado alta. Queremos que esté en el punto justo, para que envíe suficiente sangre a los tejidos. Si es muy baja, no recibirán suficiente oxígeno, y si es muy alta, o al menos muy alta por un periodo de tiempo, el aumento de presión podría dañar los tejidos, e incluso dañar los vasos sanguíneos, que nos lleva a otras condiciones de las que hablaremos luego. Puede que hayan tenido una bajada temporal de presión, como en el cerebro, al levantarse rápido y tener algún mareo, pero la gente en general lidia con presión arterial alta más que con presión baja. Llamamos presión alta a la hipertensión. Pero al tratar de entender la presión, hay que pensar en que la sangre es un fluido. Los fluidos presionarán las paredes de lo que los contiene, como el agua en la manguera va a presionar los lados de esta, o el agua de un globo presionará en las paredes del mismo globo. La presión es la fuerza con la que presiona la sangre en las arterias, mientras el corazón bombea sangre. Si vemos el dibujo que está en la pizarra, pueden ver que la sangre, al ir por la arteria, también está ejerciendo presión en la pared de la arteria. Y la ecuación para la presión es la presión igual a gasto cardíaco, por resistencia vascular sistemática. Entonces, el gasto cardíaco es la sangre que bombea el corazón por minuto. Lo influencia el pulso y con cuánta fuerza se contrae el corazón. En general, al subir el gasto cardíaco, no sube la presión. La resistencia vascular sistemática es cuánta resistencia crean los vasos sanguíneos por el cuerpo. Podríamos quedarnos un rato hablando sobre este aspecto, pero esta resistencia es influenciada por el tono del vaso, como cuán estrecho o cuán relajado está el músculo en las arterias. En general, si está estrecho, aumenta la presión. El largo de los vasos también influencia a la resistencia y a la presión, así como al cumplimiento de los vasos. Y con esto quiero decir que si vemos esta aorta, pueden verme tocándola y rebotando para arriba en la aorta, pueden ver que se vuelve y por eso digo que se cumplen. Las arterias tienen tejidos flexibles en las paredes y si la sangre pasa por una arteria saludable y cumplidora, la arteria entonces se va a estirar. Pero no solo se estira cuando pasa la sangre, se volverá y lo que hace es que la impulsa corriente abajo y eso es gratuito. Lo que quiero decir es que no requerirá ningún extra TFA o más trabajo del corazón. Es más fácil bombear hacia una arteria más flexible y obediente. Por el contrario, con una arteria enferma o aterosclerótica, que es dura y no cede, el corazón trata de bombear y no se va a estirar ni volver y en resumen es más difícil de bombear y bueno, subirá la presión. Esta es una de las razones por las que queremos tener arterias sanas. ¿Habrán oído del vínculo entre el colesterol y la placa en las arterias? Sí, la acumulación de placa puede bloquear nuestras arterias y a veces pueden romperse y, según la corriente, causar un montón de problemas. Pero también endurece la arteria y la hace ceder menos, de nuevo, pudiendo subir la presión. Sé que a todos nos tomarán la presión alguna vez en la vida, y la presión se mide en milímetros de mercurio y se marca con dos números. La presión sistólica, el número de arriba, representa la presión en las arterias, en cada latido. El otro número, el de abajo, es la presión diastólica y representa la presión en las arterias en el descanso entre latidos. Así, por ejemplo, si nuestra presión es de 120 sobre 80, 120 es la presión sistólica y 80 es la diastólica, entonces, ¿dónde queremos que esté nuestra presión? Para una presión normal, queremos que la sistólica sea menos de 120 y que la diastólica sea menos que 80.
Una presión elevada es cuando la sistólica va entre 120 y 129 y la diastólica es menos que 80. La hipertensión grado 1 cuando la sistólica da entre 130 y 139 o la diastólica está entre 80 y 89. La hipertensión grado 2 cuando la sistólica da 140 o más o la diastólica es de 90 o más. Bien, es muy importante tomarse la presión como se debe porque queremos que el número sea lo más exacto posible. Y la forma correcta de tomar la presión es que se dé de forma relajada, en una silla, pies en el suelo, espalda apoyada, por al menos 5 minutos antes de medirla. También hay que evitar la cafeína, ejercicio, fumar, por al menos media hora antes de medirla. También hay que vaciar la vejiga antes, así que usen el baño antes de tomar la presión. También el paciente y observador no deben hablar en el descanso o en la medición y el brazo debe sostenerse, digamos, en una mesa o a un costado. Bien, a veces estos pasos no se dan en la clínica y es por el tipo de clínica o por la razón por la que alguien esté ahí. Por ejemplo, trabajo en urgencias. Es un lugar que se mueve rápido donde no vemos condiciones del tipo de la hipertensión. Tratamos cosas urgentes. Y los pacientes se enferman, lastiman y de forma temporal se eleva la presión. Y en algunos casos nos tomamos esa elevación con escepticismo. Pero en el contexto de la atención primaria, en el que la presión es parte de su objetivo, deben seguir esos pasos. Y si quieren medir la presión en casa, deberán seguir esos pasos. ¿Por qué nos debe importar nuestra presión? ¿Por qué deberían querer mantenerla saludable? Bien, como les comenté antes, la hipertensión prolongada sin tratar nos puede llevar a otros problemas más serios. Y el por qué dicen que nos mata en silencio es que la hipertensión no nos dará síntomas. Cuando la gente empieza a tener síntomas, es cuando la hipertensión es severa, con números de 180 de sistólica y o más de 120 de diastólica. E incluso así, a veces solo sentirán una jaqueca. Pero bien, aún la hipertensión sin tratar grado 1, grado 2 con el tiempo podrían causar problemas. Con el tiempo, el corazón se desgasta y puede causar un fallo cardíaco. También mencioné que la alta presión daña los vasos. Y la razón es que la alta presión es como crear un daño mecánico a las capas interiores de los vasos. Y hace más fácil que la placa se vaya acumulando y si ocurre en una arteria coronaria que va al corazón, puede llevar a un ataque al corazón. O si se junta en una arteria carótida que da al cerebro, puede llevar a un infarto cerebral. La alta presión sin tratar también afecta a los riñones. La microvasculatura, los vasos sanguíneos en el riñón, pueden dañarse enfermando al riñón o causando una falla renal. Mencioné los aneurismas antes en el video. La hipertensión nos pone en riesgo de sufrir un aneurisma. Y un aneurisma es un bulto anormal en la arteria. Y si ese aneurisma está en una arteria que va al cerebro, si se llega a romper, puede causar un infarto hemorrágico. Pero basta de pesimismo. ¿Cómo se puede controlar la presión? Bien, si vieron nuestros videos anteriores, no será ninguna sorpresa cuando les digo que tienen que ejercitarse. Ejercitarse beneficiará al corazón y a la salud cardiovascular. Pero también bajará nuestra presión. Bueno, en realidad, nuestra presión se alza al ejercitar, pero nos referimos a ese efecto a largo plazo que tendrá en nuestra presión arterial y el ejercicio constante puede bajarla. El ejercicio aeróbico junto al de resistencia reduce la presión sistólica por unos 4 a 6 milímetros de mercurio y la presión diastólica por unos 3 milímetros de mercurio. Bien, 4 a 6 puntos no nos parecerá mucho, pero no cuenta con la pérdida de peso. Si no pierden ni un kilo nada y se empiezan a ejercitar, mejorarán 4 a 6 puntos de sistólica y 3 puntos de diastólica. Pero si también perdieran peso, se ha demostrado que la presión se puede llegar a reducir en unos 0.5 a 2 milímetros de mercurio por cada kilogramo de peso que se reduce. Y un kilo son unas 2 libras para el sistema imperial. Y claro que depende del sujeto y de cuánto peso bajen, pero sería una mejora importante. Mucha gente lograría mejoras reduciendo el sodio que consumen en su dieta. Se reduce potencialmente en unos 4.8 de sistólica y 2.5 de diastólica. La dieta DASH, que es un enfoque dietético que trata la hipertensión,
también ha ayudado a reducir la presión. Es rica en vegetales, frutas, lácteos descremados, cereales, aves, peces y nueces. También es baja en dulces, bebidas con azúcar y también carne roja. Y gracias al tipo de alimentos que hay en la dieta, así la gente empieza a ingerir comidas ricas en potasio, magnesio, calcio, proteína y fibra, pero baja en grasas saturadas, grasas y colesterol. Un consumo bajo de alcohol también se vincula a una mejor presión arterial. Las mujeres que toman 2 o más bebidas de alcohol al día y los hombres que toman 3 o más tragos por día tienen una incidencia más significativa de hipertensión comparado a quien no toma. Así que es recomendado que los hombres hipertensos, si es que deciden tomar, tomen menos de 2 tragos al día y las mujeres hipertensas que no tomen más de 1 trago por día. Bien, quiero mencionar que los números mencionados por los que pueden reducir su presión modificando el modo de vida vienen de UpToDate, que es una base de datos que compila un montón de estudios de investigación y es a lo que muchos profesionales refieren al tratar pacientes. Recuerden que los números varían de persona a persona, pero aún así, si se dan algún tipo de variaciones, es recomendado que casi todo el que tenga presión arterial alta, grado 1, grado 2 de hipertensión, participe sin dudar en estos cambios de hábitos. Y es que si no se puede controlar la presión con estos cambios de hábitos, el paso siguiente es medicarlo. En lo personal, soy de esos que solo medica como última opción, pero quiero decir que existen situaciones donde medicar es lo apropiado. A veces, basados en factores incontrolables como la edad, los genes, hay un límite para bajar la presión con estos cambios de vida. Así que hay situaciones en las que yo recomendaría medicación para poder manejarla, porque la alternativa de tener hipertensión prolongada sin tratar es algo que no queremos tener más adelante. Gracias a todos por ver el video de hoy. En serio apreciamos el apoyo que le dan al canal y espero que les estemos brindando información que usarán en su vida diaria. Y si les interesa el tema de la salud cardiovascular, aquí tenemos un video del corazón cambiando con el ejercicio. Si les gusta el doblaje del español latino, recuerden comentarlo y los veo en el próximo.